A propósito de los escándalos de Odebrecht y de las últimas revelaciones que se han hecho públicas, saludamos al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, uno de los más connotados jefes de la oposición, senador por el Centro Democrático. Nos atiende a esta hora, en momentos que, como decíamos temprano, pues despertamos con muchas confusiones. Los testimonios, hemos dicho, son escandalosos, han generado titulares mundiales escandalosos, pero además de los detalles que reveló el senador de tiempo, modo y lugar, no hay ninguna prueba. Es la palabra de él, de con quién se vio, a dónde fue, qué entregó, a través de quién entregó, que salpican al gerente de la campaña, Roberto Prieto, campaña Juan Manuel Santos, presidente. Senador Uribe, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a sus compañeros de la W y a todos los oyentes. Senador, pues ya han pasado 72 horas de la revelación que ha hecho el fiscal, y yo sí quisiera conocer su opinión, como bien decía Juan Pablo, en momentos en que pues se le ha hecho un daño institucional no solamente a la campaña, sino al país, a la imagen, y nuevamente Colombia en ese huracán de sobornos de Odebrecht en los últimos dos gobiernos que usted también pues ha conocido, ha criticado, ha denunciado y ha pedido investigar. ¿Cuál es su opinión sobre las últimas revelaciones del señor fiscal? A ver, Julio, primero, usted sabe cuál fue mi reacción cuando se conoció la noticia muy grave y para mí muy triste de que un funcionario de mi gobierno habría sido sobornado por Odebrecht. Yo inmediatamente salí a enfrentar el tema y dije que sería para él la más severa sanción y para cualquiera de mi gobierno que hubiera recibido esos sobornos. ¿Es su misión? He asumido en el partido unas responsabilidades en lo que fue la denuncia frente a que Odebrecht habría pagado un complemento diferente a lo acordado al asesor que asesoró en materia de publicidad al doctor Oscar Iván Zuluaga, persona a quien aprecio y cuya honorabilidad jamás pondría en duda. Sin embargo, trasladamos una petición de un ciudadano al Comité de Ética para que adelantara unas investigaciones. En el caso actual del gobierno Santos, yo he venido haciendo unas denuncias desde hace un tiempo. Creo que la justicia tiene que operar como tiene que operar en todos los casos. He querido proceder con prudencia. ¿Por qué? Porque a esto no se le puede dar la connotación de que es un problema personal de Uribe. Segundo, porque allá hay un tema grave para el país, para que afecta a los intereses superiores del país. Tercero, quizá por esto, porque uno quiere tener confianza en la justicia. Que se recupere la confianza en la justicia en Colombia es una necesidad. Y quizá ocurre lo siguiente: cuando hay la esperanza de que se recupere la confianza en la justicia, de pronto uno va albergando el sentimiento de ser menos deliberante en estos temas. A mayor desconfianza en la justicia, mayor deliberación política. A mayor confianza en la justicia, diría uno, menor deliberación. Entonces he querido proceder con prudencia frente a este caso del actual gobierno. Presidente, usted ha orado pues con mucha prudencia, como usted lo dice, frente a este caso, pero no es el caso de sus copartidarios, ya que algunos han solicitado incluso pues la renuncia inmediata del presidente de la República. ¿Esta es una posición personal de los parlamentarios de su bancada o es una posición de partido? No, Lucas, usted conoce cómo opera el partido. Usted sabe que yo soy un prefecto de disciplina en unos temas y en otros el partido opera con total libertad. Yo, por ejemplo, soy muy exigente.
de que la bancada de senadores lleguen a tiempo, que salgamos de últimos, que no haya ausencias, que no se practique ese dicho de que van unos congresistas, contestan la lista, se pierden, después aparecen, no obstante que no asistieron a la mayor parte de la sesión, después aparece que se asistieron. Usted sabe que en eso yo soy un prefecto de disciplina, exigiendo además que se trabaje en todo el país, los proyectos de ley, las ponencias, el estudio, etcétera. Pero en esto, en las opiniones, yo la respeto totalmente. Yo le dije a una reunión del partido antenoche, estábamos en una reunión del partido que valdría la pena analizar hoy, frente al tema del doctor Oscar Iván, de Iván Duque, etcétera. Y llegó esta noticia del gobierno Santos, y reflexionamos ahí, y yo les dije, mire, yo voy a tomar una decisión, yo no voy a reaccionar al impulso de las primeras impresiones. Es un tema muy grave para los intereses superiores del país. Ellos oyeron mi reacción prudente porque ustedes, voceros de los medios de comunicación, estaban esperando unas declaraciones mías. Yo le dije eso al partido, conocieron qué he dicho yo, pero yo tengo que respetar las expresiones de todos mis compañeros del partido. Expresidente, hablando de sus compañeros de bancada, de los integrantes del Centro Democrático, hay quienes también han manifestado que el tratamiento que se le ha dado al caso de la campaña de Juan Manuel Santos, de estas denuncias que habría recibido $1 millón por parte de Odebrecht, ha sido mucho más benévolo que el tratamiento que se le dio a la información que se conoció sobre la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que salió publicada en una revista en Brasil. ¿Usted siente eso así? ¿Usted siente que se ha manejado de manera distinta las dos investigaciones, los dos casos que son bastante similares? Por ejemplo, cuando yo escuchaba ahora a Julio, con todo el respeto que le tengo y el aprecio que siempre he reconocido, él decía que no hay sino esta prueba. Yo creo que ahí tienen que hacer una reflexión los medios de comunicación por lo siguiente. En el caso del doctor Oscar Iván Zuluaga, le voy a decir qué pruebas hay. De un lado, el doctor Oscar Iván Zuluaga ha presentado el contrato que él tuvo con el asesor. Un contrato categórico, claro, en español y en portugués, donde está definida la suma en pesos colombianos que paga el doctor Oscar Iván Zuluaga, que pagó su campaña, y eso está declarado. Pero además, entonces después aparece una declaración en una revista de Brasil. Y eso se toma como plena prueba. Así lo han tomado muchos medios en Colombia. Eso también me llevó a mí a decir, bueno, mire que nuestro comité de ética investigue, porque contra esa declaración de que habría dado el señor Duda, que aparece en un medio de Brasil, están no solamente los contratos, la trayectoria del doctor Oscar Iván, sino también todo aquello que hay en esa máquina de corrupción en que apareció convertida Odebrecht. Segunda diferencia. En el caso del doctor Oscar Iván Zuluaga, se le acusa de una financiación complementaria a un asesor de su campaña. Aquí estamos en el tema de unos dineros derivados de sobornos. Tercero, se ha puesto en duda también a David Zuluaga. Se ha llegado a decir que viajó varias veces a Brasil, etcétera. El doctor Oscar Iván Zuluaga hace 2 noches. Y para mí la situación no ha sido fácil. Muchos de sus amigos, muchas personas del partido han salido a decir que por la circunstancia de que yo, no obstante mi aprecio y que creo en el doctor Zuluaga, que siempre lo he apoyado, no obstante eso, le pedí al Comité de Ética y Disciplina del partido que investigara el tema. Muchas personas han salido a criticarme, a decirme, ustedes confían en el doctor Zuluaga, usted condenó al doctor Zuluaga, etcétera. Quizá yo cometí un error. Hace una semana, amaneciendo en La Guajira, muy preocupado antes de que saliera el sol, mandé ese comunicado pidiendo la investigación. Cometí el error que reconocí. Uno tiene que luchar contra sí mismo y de pronto dar ejemplos de humildad. Reconocí públicamente que le debía haber informado al doctor Zuluaga. Si póngame ese error a un lado, usted no sabe
la dificultad que he tenido yo para explicarle a las personas del partido que el hecho de que yo pida esa investigación le hace bien al partido, al propio doctor Zuluaga, que en ningún momento es una condena al doctor Zuluaga, etcétera, etcétera. El doctor Zuluaga antenoche en la reunión del partido hizo una intervención vehemente, clara, categórica. Y una de las cosas que dijo que a mí me conmovió mucho es que por lo que se ha dicho de su hijo David, le tuvo que pedir el pasaporte. Y mándenme el pasaporte como prueba. Y cuando se había dicho aquí que David fue varias veces a Brasil, aparece que fue a una reunión, la misma reunión que se ha conocido, en la cual el publicista les explicó cómo adelantaba él publicidad en las campañas, etcétera. Reunión en la cual no hubo ninguna negociación. El mismo doctor Zuluaga ha dicho que él fue personalmente quien negoció con el publicista, que ese negocio está en el contrato y que ese contrato está en el portugués y en español, un contrato muy serio. Pues uno se pregunta, entonces los señores de Odebrecht y el señor Duda, por fuera de ese contrato hicieron otro acuerdo. Entonces ahí uno no pide, bueno, investiguen eso, ¿por qué lo están diciendo? ¿Por qué procedieron contra el contrato? ¿Por qué no informaron al doctor Zuluaga? O se informaron, que lo digan y lo prueben. Entonces, en unos casos se dice que hay falta de pruebas, que no hay sino unos testimonios, y en otro caso se entra a condenar. Yo creo que es un tema que debería pensar muchísimo el periodismo colombiano. Y creo que hay otra cosa bien importante. Mire, nosotros vamos a presentar ahora otros proyectos contra la corrupción. En el gobierno mío exigí que no hubiera pliego de condiciones sin prepliego, discutido públicamente, para que no se sacaran pliegos de condiciones que estuvieran a la medida de algún proponente. Nosotros exigimos por norma que las licitaciones tienen que debatirse y adjudicarse en audiencia pública. Y, por ejemplo, cuando se adjudicó la concesión del Dorado, esa audiencia duró alrededor de 2 meses, presidida por Andrés Uriel Gallego, que en paz descanse, y por Francisco Santos, que era el vicepresidente. Ahora vamos a proponer que todos los gestores de recursos del Estado se conozcan, que el gobierno no ha querido publicar los nombres de las personas que han gestionado lo que se llama la mermelada, y vamos a proponer otros nombres, que eso se tenga que debatir en las plenarias de Senado y Cámara. Todo eso es útil. Lo más útil es la participación de opinión. Y el periodismo como cuarto poder es un instrumento fundamental para derrotar la corrupción. Yo lo reconozco así, como hoy son también las redes sociales. El periodismo ayuda mucho en la medida que sea independiente e imparcial en esto. Creo que hace muchos años el periodismo, cuando se parcializa con el gobierno o cuando se parcializa con la oposición. Presidente, permítame antes de la siguiente pregunta informar a los colombianos de una noticia muy grave que acaba de suceder. Fabián. Julio, pues mire, nos confirman varias fuentes que en las últimas horas un escolta de la Unidad Nacional de Protección del esquema que es asignado al director de la DIAN fue asesinado en las últimas horas. Hablamos con el director de este organismo, nos dice que está en Medellín y va a viajar a la ciudad de Bogotá hacia el mediodía para que le informen más sobre estos graves hechos. Y Julio, es que recordemos que en el último mes se presentaron por lo menos 2 atentados contra las instalaciones de la DIAN. Yo personalmente hablé en esa ocasión con Santiago Rojas, con el director de la DIAN, y le dije, doctor Rojas, ¿hay alguna amenaza en contra de su vida? Él no quiso ampliar, no quiso como especular, y él simplemente decía que esto era algo que se estaba dando luego de la reforma tributaria, que estos atentados se iban a investigar, pero pues ya este tema avanza y se pone algo más grave cuando asesinan a esta persona. Una de las primeras hipótesis es que al parecer fue por robarle la camioneta que estaba manejando esta persona. Sin embargo, pues es materia de investigación, bastante preocupante esta situación. Gracias, Fabián, y toda nuestra solidaridad con la familia de ese servidor público que lo que hace es proteger la vida de un hombre tan amenazado, tan custodiado, y por supuesto por la responsabilidad de su cargo pues tan visible para los enemigos de los funcionarios públicos que hacen su trabajo bien. También saludamos al doctor Santiago Rojas y esperamos claridad sobre lo que ha sucedido. Escuchan al senador Álvaro Uribe Vélez en la ciudad de Nueva York. Estamos en el estado de Nueva York, en Nueva Jersey, en el estado de Connecticut.
a través de la estación 930. Juan Pablo, le escucha el senador Uribe. Expresidente Uribe, usted cada vez que ha hecho referencia a este caso habla de que hay que esperar que la justicia se pronuncie, pero aquí lo hemos comentado varias veces en la W, y es esa inquietud que se cierne sobre el Consejo Nacional Electoral por ser un organismo muy politizado, por ser un organismo que en realidad, pues más que jueces son unos actores políticos. Juan Pablo, perdóneme que lo interrumpa, porque lo que usted está diciéndole al senador Uribe va de la mano con algo que va a pasar a las 8 de la mañana. Van a solicitar una veeduría al Consejo Nacional Electoral que se declaren impedidos por cuanto los magistrados fueron elegidos por los congresistas que apoyaron las campañas que van a investigar. Es que para allá voy. Expresidente, ¿a usted le parece que el Consejo Nacional Electoral, que queda con la papa caliente de definir qué pasó con la campaña Oscar Iván Zuluaga, qué pasó con la campaña Juan Manuel Santos, es lo suficientemente transparente, es lo suficientemente apto para recibir y para estudiar este caso? ¿A usted le genera confianza el Consejo Nacional Electoral? A ver, Juan Pablo, primero déjeme hacer una referencia. Como a todos los colombianos, me duele mucho el asesinato del señor que prestaba servicios de escolta al director de la DIAN. Pero tengo un motivo de dolor adicional. Yo llevo muchos años con escoltas del Estado. Y estos señores y estas niñas que prestan esos servicios son muy abnegados. Y en mi caso corren un enorme riesgo. Yo digo que escoltarme a mí es muy riesgoso, hacer política conmigo es muy riesgoso. Y a rato le digo a los jóvenes del partido, mire, ustedes tienen un inmenso riesgo, porque a ustedes no les permiten solamente hablar del presente o el futuro, y no cada rato los cuestionan por todas las críticas que hay contra mí, etcétera. Conociendo cómo es de riesgoso ese trabajo de escolta, cómo son de abnegados, me da mucha más tristeza este asesinato. Su pregunta, el Consejo Electoral. Primero, en la reforma a la justicia colombiana que nosotros estamos pensando, debe haber una sola corte seria de magistrados ya mayores, que no utilicen eso como puentes políticos, etcétera. Nosotros estamos pensando que esa es la institución que se debe eliminar, que debe haber una sala electoral y una sola corte seria que resulte para Colombia. Segundo, yo tengo que reconocer esto, tal vez algunas pero no lo han captado. Si bien el señor fiscal general de la Nación dijo que compulsaba copias al Consejo Electoral, también dijo que eso no excluye que los temas penales los siga como es su deber investigando la Fiscalía. Tal vez esa parte no se detectó bien en el comunicado del fiscal. Mis compañeros que me colaboran en medios me lo subrayaron, me lo mostraron. Tercero, el Consejo Electoral, su composición. Por ejemplo, el magistrado Novoa muestra una rabia permanente contra el Centro Democrático y contra mí. Declaraciones de prensa y eso. Entonces sale con unas equivocaciones tremendas sobre la fecha de constitución del partido, siempre amenaza que va a hacer que le anulen la personería jurídica, etc. Y realmente el Consejo Electoral es elegido por los parlamentarios. Entonces, parlamentarios que participaron en una u otra campaña. Nosotros somos allí totalmente minoritarios. Pero hay una diferencia. No voy a hablar de quienes pudieron ser elegidos con votos del Centro Democrático. Voy a hablar de otros. Hay en el Consejo Electoral el magistrado Novoa, elegido por la Unidad Nacional, y póngame un magistrado X, también por la Unidad Nacional. ¿Cuál es la diferencia? Que ambos elegidos por la Unidad Nacional, pero el magistrado Novoa hace declaraciones públicas que no competen a alguien que es un juez, que es un magistrado, y que muestran prevaricatos contra un partido político. El otro es la Unidad Nacional. Después que no esté de acuerdo con nosotros, el X, que nosotros estamos hablando aquí hipotéticamente, ha respetado su condición de magistrado y no ha salido a emitir estos juicios del magistrado Novoa. Entonces también hay que distinguir eso. ¿Cómo ha sido el comportamiento del magistrado, no obstante su origen? Si ha sido un magistrado prudente, respetuoso, que ha cumplido bien su deber, hay que respetarlo, no obstante su origen. Si
por su origen político, además, por sus convicciones políticas, etcétera, prevarica, pues a ese sí hay que acusarlo. Expresidente, otro de los órganos que va a estar encargado de investigar el tema de Óscar Iván Zuluaga es el Comité de Ética de su partido. Sin embargo, uno de sus miembros, el doctor Juan Gómez Martínez, pues aseguró que la capacidad de este comité de investigar es muy limitada. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a las declaraciones del asesor político Duda Mendoza, quien fue el que, según la revista Bella, indicó que había recibido 1.6 millones de dólares de la firma brasileña Odebrecht. ¿No teme usted, expresidente, que la incapacidad del Comité de Ética de investigar efectivamente al doctor Zuluaga vaya a llevar a que este caso no avance? A ver, primero, el comité está integrado por 2 personas inteligentes, pulcras, de la mayor competencia profesional, Juan Gómez Martínez y Diana Gedeón. Segundo, por supuesto, es un tema que está en el Brasil. No es fácil la investigación, pero yo sé que ellos, con paciencia, también siguiendo lo que ocurre en la Fiscalía, pidiéndole a la Fiscalía que la Fiscalía acceda o que permite el acceso a todo eso en Brasil. Yo creo que se va llegando a desvirtuar esto de Brasil o a aclararlo. El doctor Óscar Iván Zuluaga muy enfáticamente le dijo antenoche al partido que él ha asumido también la responsabilidad de investigar eso hasta las últimas consecuencias, porque lo dicho por la revista o por el señor Duda, si fue él el que le dijo a la revista, nada tiene que ver con la realidad de su campaña. O sea, Iván fue muy enfático antenoche. Aquí está este contrato en español, este contrato en portugués. Aquí está el pasaporte de David, que no entró sino una vez allá al Brasil, etc. Fue muy enfático. Yo confío que la investigación internacional, las autoridades del Brasil, las autoridades colombianas, el esfuerzo de la campaña del doctor Óscar Iván, todo vaya permitiendo claridad para la opinión pública y vaya permitiendo también que estas 2 personas, Juan Gómez y Diana Gedeón, le den luces a nuestro partido. Expresidente Uribe, usted en una de las respuestas dijo que tal vez se había equivocado, pero que no era cierto que le hubiera dado la espalda a Óscar Iván Zuluaga en sus declaraciones sobre las publicaciones de la revista Bella en Brasil. Sin embargo, hay quienes consideran, y discúlpeme la palabra que voy a utilizar, que esta fue la papaya perfecta para que usted pudiera ya no apoyar más a Óscar Iván Zuluaga con sus intenciones presidenciales para el 2018 y que su pupilo, Iván Duque, que realmente es el que usted quiere que sea candidato por el Centro Democrático, ahora sí tenga el camino libre. Al final, ¿usted quién quiere que sea el candidato del Centro Democrático? Esta sí fue una oportunidad para que otra persona distinta a Óscar Iván, que no ganó en el 2014, tenga la oportunidad de ser candidato por su partido. Todos estos años después de las elecciones del 2014, yo he estado peleando al doctor Óscar Iván como director del partido. Me da tristeza, pero son cosas de la política. Después una decisión que yo tomo que le conviene al partido, al propio doctor Zuluaga, una decisión de responsabilidad con la democracia, como pedirle esta pesquisa al comité de ética del partido, que diga no, ya Uribe soltó a Zuluaga, ya le quitó el apoyo, que prefiere a Iván Duque, etcétera, etcétera. Sí, yo cometí el error. Son las 4 de la mañana en La Guajira y yo que había hace 8 días. Y estaba muy atormentado con todo lo que ha pasado. Usted no sabe lo que me ha dolido a mí eso de Gabriel García. Porque déjenme hacer un paréntesis, que yo hubiera hecho un negocio clientelista para nombrar a Gabriel García. Yo le pedí su hoja de vida a la Cámara de Comercio de Cartagena. Y entonces es ingeniero de la Universidad de los Andes, con la maestría en la Universidad Mason de los Estados Unidos, de una familia de todos los valores morales. Él estaba muy atormentado con todo eso. Y sale la carta del doctor Luis Carlos Restrepo. Yo dije, hombre, antes de que amanezca, yo tengo que proceder de esta manera, por mi responsabilidad con el partido, con la opinión pública, por el mismo bien del doctor Solán. Y cometí el error de pronunciarme, de trasladar esa carta para que la investigara el Comité de Ética sin informar previamente al doctor Solán. Y eso ha llevado a una crítica muy dura contra mí en algunos sectores del partido.
Yo mismo reconocí que debía haberlo informado. De pronto atropellado yo por los acontecimientos, que había que proceder ahí con mucha rapidez y eso, y porque había estado hablando también en esos días, no lo informé. Ahora se dice, Uribe prefiere a Iván Duque. Permítanme hablar de Iván Duque. Iván Duque llegó al país en enero de 2014. Yo dije, hombre, este muchacho es muy capaz, muy preparado, conozco mucho, que entre a la lista del Senado. Y le dije a él, Iván, haga el esfuerzo de meterse a dar esta batalla política, véngase para el Senado, enero de 2014. Oscar Iván, que lo conocía, porque Oscar Iván, como presidente de la Asamblea de Gobernadores del BID, trabajó mucho con Iván. Cuando declararon a Oscar Iván el mejor ministro de Hacienda de América Latina, le dijo a Iván, ayúdenme usted aquí con los documentos programáticos de la campaña. En febrero de 2014, acababa de llegar Iván de Estados Unidos, acompaña a Oscar Iván a Brasil. Y una reunión que nada más lo tiene, y Iván ha tenido que dar todas las explicaciones del mundo, y algunos lo han querido poner en la picota. Se fueron por la noche, llegaron al amanecer en ese vuelo de la medianoche a Sao Paulo, descansaron un rato, todo el día estuvieron en el tema de oyendo al publicista sobre las campañas políticas. Una cena, creo que con una parienta del doctor Oscar Iván, y regresaron al otro día a Colombia. Ahí no se habló de ningún negocio, no se habló del acuerdo económico, pues lo ha dicho todo el mundo. Los que así, el mismo doctor Oscar Iván Zuluaga lo ha dicho con mucha claridad, y regresaron al otro día. Y se ha puesto en tela de juicio a Iván Duque. Y se había diciendo, hombre, Iván Duque es un hombre muy preparado, honorable, totalmente incontaminado. No le hagan daño, porque Iván Duque es una persona muy útil para la democracia colombiana, para las nuevas generaciones. Incluso Oscar Iván antenoche tuvo un gesto gallardo. Digo, yo no he mencionado a Iván Duque por respeto a él. Iván Duque le dijo ayer a una reunión del partido donde yo estaba, mire, cuando yo he dicho a dar la cara, en ningún momento he desafiado al doctor Oscar Iván. Porque a mí me ha tocado hacer estas reuniones y enfrentar todos los temas, porque el partido tiene que emular, pero no destrozarse. Entonces, cuando yo digo estas cosas de Iván Duque, es que lo prefiero. Sí. No. Yo lo defiendo, creo que procedió, en su proceder no tiene ninguna tacha, pero yo no tengo preferido. El partido va a definir en un proceso que se está empezando quién es su candidato a la presidencia de la República. Porque entonces también la contradicción hace olvidar a otras personas, como a ese gran colombiano que es Carlos Holmes, que participará. Seguramente el doctor Luis Alfredo participará. Tengan la certeza que el partido adoptará, con la participación de los candidatos, porque no hay mejor regla que la que se den los propios candidatos, la mejor decisión para que se adopte cómo escoger el candidato a la presidencia de la República. Toda mi defensa de Iván Duque, ninguna preferencia. Expresidente Uribe, ayer el fiscal general Néstor Humberto Martínez también mencionó en su rueda de prensa que el ente acusador tiene testimonios que relacionan a Oscar Iván Zuluaga y a Daniel García con Odebrecht, es decir, que este tema ya salió del plano periodístico y entró al plano de la Fiscalía General de la Nación. ¿Usted, expresidente, personalmente no cree que es mejor que el doctor Zuluaga se aparte de sus aspiraciones presidenciales, al menos hasta que se aclare este tema? No, deje que esto se aclare, estimado Lucas, pero yo tengo que partir de una base. Oscar Iván ha sido un hombre de una tradición total de honestidad, y entonces él dice una cosa muy clara: entonces ¿para qué firme yo este contrato tan serio en español y en portugués con el señor Duda Mendoza como asesor? Para que entonces después, por fuera de este contrato, le dieran una plata a él, y entremos a diferenciar las menciones. El propio partido le ha pedido autorización, le ha pedido a la Fiscalía que ayude a aclarar esto. Lo ha comunicado la señora representante legal del partido, la doctora Nubia Estela Martínez, y la Fiscalía dio una respuesta en el sentido de que lo haría. Viene la mención de Daniel García, distinto la mención de Oscar Iván a la mención de Daniel García. ¿Qué tengo que decirle a Daniel García? Yo lo llamé el domingo. Y le voy a transmitir a usted lo que le he transmitido a otros medios de comunicación, que es mi conversación telefónica con él. Me dijo lo siguiente:
Él salió del gobierno más o menos en el 2008, entre 2010 y 2013 tuvo un contrato laboral o de servicios con Odebrecht. Eso está documentado. Eso sobre su trabajo daba reportes permanentes. Esos correos existen. Y que efectivamente él estuvo en esa reunión de Brasil y él no ha negado que él ayudó a que esta firma Odebrecht quisiera ayudar a un contacto con Dura Mendoza. Pero también que era Odebrecht del año 2014, del año 2010. Odebrecht era la segunda empresa más importante en Brasil, era una empresa con mucho prestigio en el mundo. Es que por ahora parece que el presidente Santos sentó a Marcelo Odebrecht al lado de Obama. Imagínese usted, y eso fue mucho después de esto de Daniel García. Y entonces Daniel García dice sí, que a él Odebrecht le pagó ese tiquete para ir a Brasil a esa reunión y le pagó el hotel. Entonces eso es lo que me ha transmitido él a mí y me ha dicho, hombre, mira, ando que no tuvo allá, lo que estábamos era en una reunión mirando cuál era la propuesta de publicidad de este señor Dura en términos sustantivos. O sea, no se habló nada del precio, ni de la forma de pago, ni nada de ese día. Es lo que me ha dicho a mí el señor Daniel García. Creo que es al cuarto medio de comunicación que se lo transmito. Hasta ahora él no me ha desmentido y esa llamada telefónica fue el día domingo. Señor presidente, le tengo una última pregunta sobre política. A propósito de los últimos hechos, ¿se ha sentido un distanciamiento entre el vicepresidente y el presidente, por cuenta de que el vicepresidente le ha tomado distancia al escándalo diciendo que él no tiene absolutamente nada que ver y no se ha mostrado muy solidario como el gobierno esperaba de sus funcionarios más cercanos? Igualmente, pues el intento de acercarse el vicepresidente al Partido Liberal pues también se ha visto frustrado por últimos hechos políticos que usted conoce. El plan B de Germán Vargas Lleras siempre ha sido, si no encuentra apoyo en la Unidad Nacional, el Centro Democrático, y ese no es un secreto. ¿Usted cree que llegó la hora de sentarse a hablar con Germán Vargas? Ay, Julio, por fortuna usted no fue corto en su pregunta, lo que me da a mí la posibilidad de no tener que ser muy breve en mi respuesta, porque estos temas son tan delicados, y entonces cualquier cosa que uno dice le crea dificultades, o por fuera o dentro del propio partido. Déjeme dividir el caso de Germán Vargas en varios capítulos. Primer capítulo, él y el gobierno. Segundo capítulo, él y el Centro Democrático. En cuanto al vicepresidente y el gobierno, a mí me sorprende esto. El doctor Vargas Lleras, el vicepresidente, salió con unas críticas al acuerdo La Habana. Después, pero dijo que lo apoyaba. Yo dije, pues lo irá a apoyar silenciosamente, ya que lo ha criticado. Sin embargo, la última semana estuvo haciendo campaña abiertamente en Barranquilla y en unos conciertos. ¿Sabe qué me dijo a mí el alcalde de Barranquilla hace una semana, con quien lleva mucho tiempo sin hablar? Que antes de los conciertos y esas actividades ellos tenían unas encuestas donde él no ganaba en Barranquilla. ¿Cómo le parece? Eso me sorprendió a mí, y aunque por lo menos el doctor Vargas Lleras, ya que tenía esas objeciones, uno esperaba que se hubiera quedado callado. Pero él salió a hacer campaña con los conciertos en Barranquilla y eso ayudó a que él sí ganara en Barranquilla. Segundo, el tema tributario, 3 temas de gobierno. Ha habido allí unas críticas de ellos, sin embargo han votado todo. Tercero, siguen votando todo lo del gobierno en el fast track. No obstante que el gobierno es desconocido ese plebiscito, yo creo que ese es un grave precedente para Colombia, para la democracia. En cuanto a los últimos sucesos de él, veo lo siguiente. Antenoche él se separó del gobierno, pero ayer encabezó el comunicado de apoyo a los integrantes del gobierno al presidente de la República. Segundo, las relaciones del Centro Democrático.
yo le voy a hablar de dos eventos. Primero, cuando se estaba aprobando una reforma constitucional que lo habría inhabilitado, porque habrían exigido que no pudiera estar en el gobierno durante 4 años para aspirar a la presidencia de la República. De haberse aprobado, habría estado inhabilitado. A mí me informan en la Comisión Séptima que mis compañeros del Centro Democrático están votando positivamente eso. Me traslado a la Comisión Primera y públicamente digo, hombre, yo ruego que no hagan esto, porque no queda bien reformar la Constitución simplemente para hacerle un daño a una persona. Lo dije públicamente. La semana pasada me llamaron, estaba yo en la Universidad de Miami y me llamó un amigo y me dijo, hombre, recuerde que el doctor Vargas Lleras fue solidario con usted cuando Chávez lo insultó a usted en una ocasión, y es verdad, lo recuerdo y lo agradezco. Y entonces, ¿qué pasa? No, es que Diosdado Cabello insultó al doctor Vargas Lleras, no me dijo la magnitud del insulto. Y ahora el gobierno Santos reprende al doctor Vargas Lleras. Y inmediatamente dije, hombre, voy a acercar algo ya. Se me ocurrió esto, puse un Twitter que más o menos dice: presidente Santos, incapaz de enfrentar a la dictadura, reprende al vicepresidente porque le mandó un cariñito a Diosdado. Le dijo apenas patán. Eso fue lo que saqué. Inclusive, si yo hubiera sabido la magnitud del insulto de este señor de la dictadura de Venezuela, de ese truán de Diosdado Cabello, yo habría sido mucho más duro en eso. Y me parece que es muy grave que este gobierno le siga permitiendo todo a la dictadura de Venezuela. Esta mañana veía una noticia de ustedes, no sé qué pasó con el presidente de Filipinas, que hizo una referencia desobligante al expresidente Sergio Gaviria, y ahí sí salió la Cancillería colombiana pronta y solícita a tachar esa declaración del presidente de Filipinas, porque no hicieron lo mismo. Mire, yo leí lo que dijo el presidente de Filipinas. Eso sí que es una caricita, eso es mínimo, frente a lo que dijo el truán de la dictadura de Venezuela, Diosdado Cabello, contra Germán Vargas, donde guardó silencio el gobierno de Colombia y salió reprendido Germán Vargas. En eso estamos, analizando esto bien analizado. Tenemos candidatos muy buenos del Centro Democrático. No, pero vamos a buscar que uno de ellos sea presidente de la República. No, y que no hay discusión. Aquí tenemos permanentemente invitado al doctor Iván Duque, a quien admiramos y respetamos, pero por la respuesta suya, que también fue larga... A los otros también, Julio. Pero es que no aparece... Por lo que veo que el parcializado no soy yo, sino usted. A mí sí me gusta mucho el doctor Iván Duque, sí. ¿Le parece que es parcializado? Pues de pronto, presidente, pero a mí sí me parece que es un gran candidato. Pero, escuchando su larga respuesta, concluyo, entonces, que no está lejos de que se rompa ese silencio de más de 7 años y que se levante el teléfono y se pueda tener una charla sobre la actualidad política, al menos. Hombre, que haya que... Hombre, la verdad, si a usted le habrán contado en el Senado, yo mantengo diálogo con muchas personas en el Senado. Hay algunos que ni se dejan abordar, pero yo he tratado de tener buen diálogo, estimado Julio, y creo que y me tocó hacer una cuña. Vamos a superar en el Centro Democrático esta dificultad. Tenemos algo que mostrarle al país, que es esa bancada de parlamentarios. Pero se me va, jóvenes, muy buenos, se me va de la pregunta. Llegó el momento de sentarse a hablar un ratico con Germán Vargas. No. Lo que pasa es que yo le digo, sí, ya voy a ir a hablar con él. Eso, listo. Entonces ahí mismo dice, eso lo vuelven ustedes en la noticia, el titular. Entonces dice, coalición del Centro Democrático. No, coalición. No, yo no he dicho coalición, he dicho charlar. Seguramente hablaremos de coalición en el futuro. Está el doctor Alejandro Ordóñez, la doctora Marta Lucía, etcétera. La prioridad nuestra es el partido. Hablar del país con el doctor Vargas Lleras. Muchos compañeros nuestros lo han hecho, en algún momento lo hacemos. Hablar de la patria, ninguna objeción, estimado Julio. Presidente, feliz mañana, gracias por su tiempo y sus comentarios, ha sido usted muy amable. A ustedes muchas gracias y buen día. Buen día. Sobre el tema